Hola, 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 queridos amigos, ¿cómo le va? Bienvenidos a este nuevo encuentro de raíces de Sefarad, donde contamos todo lo que pasa en el mundo sefaradí, el pasado, el presente y hasta a veces del futuro, porque por ejemplo hoy tenemos historia que se está escribiendo, los descubrimientos que estos tiempos nos van trayendo y que todavía hay mucho para hacer. Pero antes de meternos en el tema, como hacemos siempre, saludo a Liliana que está en el estudio 6328 del Centro Cultural Sefarad. Hola Marcelo, hola a todos. Qué gusto, qué placer cada semana estar aquí para presentarles un nuevo tema, siempre entusiasmados por lo que vamos a presentar, curiosos por lo que nos van a contar hoy, pero antes tenemos para presentar algunas cosas. Sí, siempre nos tomamos un minutito para agradecer las colaboraciones, primero la presencia de ustedes cada vez que nos acompañan y nos mandan palabras de aliento, eso para nosotros es muy valioso. De la misma forma que agradecemos a todos quienes hacen su aporte en las distintas formas que pueden hacer aportes, que no solamente es con un aporte monetario, que aquellos que lo pueden hacer bienvenido sea, las plataformas de comunicación, los mailing y todo esto cuesta dinero y lo que recaudamos va para esas cosas. No hay nadie que gane honorarios, que reciba honorarios, ni nosotros, ni los conferenciantes, a quien también mucho le agradecemos su voluntad de transmitirnos sus conocimientos, pero recordarles también que nos pueden ayudar mucho difundiendo la cultura sefaradí. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, si hacen me gusta, comentan los videos, los comparten, ustedes saben los algoritmos de YouTube, de Facebook, de Instagram, que es donde estamos saliendo en vivo, aprovechan esto, miden toda la repercusión que tiene, entonces multiplican la aparición en las distintas redes sociales. Así que en cualquier forma que puedan colaborar, todas ellas las agradecemos. Y ahora sí, vamos a lo que tenemos para hoy. Hoy es fabuloso porque yo digo, estamos escribiendo la historia de la historia. Contanos, Lili, que, no, antes de lo que tenemos para hoy, perdón, lo que tenemos para este domingo. Es que estamos muy entusiasmados, Marcelo, eso es lo que pasa. Absolutamente. Este próximo domingo en nuestro programa en ladino, en judeo-español, Encontros de Al-Had, vamos a tener nuevos estudios sefaradís en Aix-Marseille Université. Esto será organizado por Aquí Estamos, una institución de Francia, y como anfitriona estará Jenny Lannery y su invitado será Pandelis Mavrokianis. El próximo jueves, en este mismo horario, vamos a hablar sobre el Teatro Sefaradí de Estambul después de la fundación de la República Turca. Esto, claro, como cada semana en vivo, participará y nos va a contar sobre este tema Rivka Bihar Balsman, académica independiente, doctora en lengua y literatura española. Y ahora sí, para hoy, Ahora sí, esto que a Marcelo lo tenía tan distraído que ya quería empezar antes de presentar los próximos programas. Hoy vamos a hablar sobre mikves descubiertas en el noreste mexicano, un legado sefaradí en peligro. Tenemos como invitada a Katia Skolnik, Rogelio Villarreal y Diego Martínez Serrano. Les voy a presentar un poquito a cada uno antes de darles entrada. Katia Skolnik es directora y fundadora del Centro Carvajal Sefarad. Se especializa en investigación histórica, documental y de campo, principalmente en estudios judíos y criptojudaísmo. Tiene una investigación de campo de más de 20 años sobre el Nuevo Reino de León, que es el noreste de México y el sur de Texas, donde ha descubierto importantes hallazgos arqueológicos. Ha recopilado varios cientos de testimonios de descendientes de judíos sefaradíes y con su equipo del Centro Carvajal Sefarad ha realizado miles de estudios genealógicos. Ofrece cursos y conferencias en México y en la Universidad de Texas y realiza investigaciones en España, Portugal e Israel.
Participó en el panel de la muestra del manuscrito Carvajal, Retorno a México, y actualmente escribe un libro sobre sus investigaciones que será publicado en poco tiempo. Nuestro siguiente invitado es Rogelio Villarreal. Él es periodista, escritor, editor de la revista cultural Replicante y profesor de asignatura en el ITESO. Es descendiente de sefarditas de Villarreal, de los Villarreal de Nueva León, y en octubre del 2022 recibió el reconocimiento como creador emérito en literatura por la Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco. Y nuestro tercer invitado es Diego Martínez Serrano. Es licenciado en etnohistoria, maestro en estudios arqueológicos, doctorante en estudios arqueológicos, miembro del AXA desde 2019, parte del proyecto arqueológico etnohistórico de la MIGBE de Tasco en Guerrero. Es responsable del proyecto Arqueología Histórica Novohispana, enfocada en rescates de procesos inquisitoriales contra judaizantes en Ciudad de México durante el siglo XVII, y es colaborador en el rescate de las migves en Parras de la Fuente, Coahuila. Y ahora sí, los tenemos a los tres aquí. Bienvenidos, un placer, y estamos, como vieron, entusiasmadísimos con que nos cuenten sobre este descubrimiento. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer, como siempre, estar con ustedes. El placer es para nosotros, es placer, es lujo, y realmente estamos muy interesados. Todo el tema de lo que sucede en México en general, pero en la zona de Monterrey en particular, de la cual ya has colaborado otras veces, Katia, con este tema, es más que interesante. Y ahora traes nuevas novedades. Pues son nuevas y son muy viejas, porque ya desde hace muchos años hablo sobre este espacio de Parras de la Fuente. De hecho, desde el 2016 hay por ahí algo ya que publicó Irving Gatell en Enlace Judío, pero más que nada ha sido como un proceso largo, ¿no? Largo y complicado, desde que las encuentro, o sea, desde el proceso de ir a buscarlas, porque sabes que Parras de la Fuente, bueno, porque sabemos que Coahuila, igual que Nuevo León, son lugares donde hay una gran cantidad de información sobre los judíos que llegaron. Entonces, en mi opinión, lo que ha sido muy importante es, está bien el estudio documental, pero siempre he sido de la idea que es como ver las cosas detrás de una pecera, ¿no? Es importante salir a campo y a buscar. Y realmente como el problema que tenían los judíos que llegaron o que escaparon, ¿verdad?, de España y Portugal, era que como estaban bajo el miedo a la Inquisición, pues no dejaban realmente evidencias. O sea, digamos, como en el caso que tenemos el libro, el manuscrito de Joseph Lumbros o las memorias de Joseph, pues es un caso excepcional, porque tampoco nunca vamos a saber si existieron y las desaparecieron, porque este libro de hecho estuvo desaparecido durante mucho tiempo. Mágicamente, realmente fue un milagro que se haya vuelto a recuperar. Pero tampoco sabemos lo que hay, porque también realmente la gente no sale a buscar. Y la problemática principal es que la gente cuando no ve da por hecho que no hay. O sea, pero también a veces, o sea, en mi caso, para mí reconocer algo judío es fácil porque toda mi vida crecí como judía, viví muchos años en Israel, mi familia, mi padre estaba dedicado a la historia. Entonces, de alguna manera, cuando buscas, creo que sí es posible encontrar. La idea es, espero que a partir de este tipo de presentaciones como las que nos invitan, la gente se dé idea que puede ser que hayan más cosas. Y fíjate, incluso en estos días, en esta semana, me llegaron 2 personas enviándome datos de lo que creen que son migves por estar viendo el artículo que hizo Rogelio hace más o menos un mes. Ya tengo, anteriormente hay otra persona aquí en Monterrey que ya tengo planeado una expedición para ver un espacio de él. Esta señora me habla de otro espacio en Monclova. Realmente creo que hay mucho que ver, pero lo que pasa es que la gente lo tiene que visualizar para así poderlo reconocer y decir, ¿sabes qué? Esto es una evidencia judía. Eso creo que
que es muy importante. Bueno, este es el momento de que nos visualices este hallazgo. Los dejamos a los tres y escuchamos con atención. Me pides las imágenes cuando quieras. Cuando tú pones cuando gustes. Si quieres podemos empezar poniéndonos el Google Maps. Bueno. Y te puedo hacer algún comentario sobre Parras. Ahí estamos ya en México. Si pudiéramos acercarnos un poquito más a Parras. Ok. Ahí aquí tal vez lo primero que me gustaría mencionar es que tenemos Monterrey a la derecha, por ahí podemos ver a Saltillo también. Lo importante de este mapa, creo que aparte de poder saber dónde queda Parras de la Fuente, que seguramente pues, millones de personas ni siquiera saben que existen, aunque muchas sí, porque te voy a decir que tenemos una de las vitivinícolas más importantes y de hecho la primer vitivinícola de todo América. Entonces sí es un lugar muy, muy importante en ese sentido. Pero ahí lo interesante es que vemos esta cercanía que podemos tener con Saltillo y que aunque en esa época se llamaba, Parras de la Fuente pertenecía a la jurisdicción de la Nueva Vizcaya y pertenecía así como nosotros nos llamamos el Nuevo Reino de León, esta zona se llamaba la Nueva Vizcaya, ¿sí? Hasta 1785. La parte meridional de la Nueva Vizcaya incluía Saltillo y a Parras, pero la parte septentrional era la que tenemos más pegada hacia el lado de Nuevo León, ¿ok? Entonces, realmente yo sí creo que no lo veríamos los mapas como en este momento los vemos, con estas divisiones, como por ejemplo, si hablamos del Nuevo Reino de León, no tienes que verlo con un total con el sur de Texas, no lo puedes ver dividido, ¿verdad? En un momento dado era todo un mismo territorio. La distancia que había aquí era mínima y el movimiento que tenían todos estos fundadores, pues era muy amplio en toda esta zona. Otra cosa que creo que es muy importante es que en Parras de la Fuente ya para 1500 y 1600 había muchísimos judíos viviendo. Yo tengo varias genealogías de la zona y ya tenemos una presencia constante, ¿sí? Como les decía, que se creó la primer vitivinícola del continente americano y se fundó por 1597 por don Lorenzo García y se llamaba San Lorenzo, que es la que ahorita la conocemos, esta vitivinícola, como Casa Madero. Actualmente en Parras de la Fuente hay una gran cantidad de vitivinícolas extraordinarias, ¿eh? Yo realmente lo recomiendo mucho y claro, yo estoy segura que si se preservara este espacio sería un plus para esta zona vitivinícola. Hay de hecho los vinos Don Leo, que son de un señor Don Leo Mendel, que es un señor judío, y de hecho ellos ya sacaron un vino kosher, que ya se puede conseguir también aquí en México. Otro factor interesante, hay muchísimo que hablar obviamente de Parras, pero otro factor muy importante es que ahí nació el presidente Francisco Madero, ¿sí? Que fue un presidente muy importante y nació en una hacienda que se llama El Rosario. De hecho, si vas a Parras puedes visitar la casa de su infancia. Y él fue hijo primogénito de Madero Hernández y de Mercedes González Treviño. Cuando estudiamos las genealogías del Nuevo Reino de León, estamos viendo estos apellidos como Treviño, como Villarreal, como el de Rogelio que está aquí con nosotros, Garza, en Coahuila encontramos muchos de La Fuente, Flores, o sea, y aquí vemos también que esta familia ya para 1820 también está en esta zona con estos apellidos, ¿ok? En 1828 se casó con Manuela de Farías y Benavides. Y aquí volvemos a ver este apellido Benavides, porque, por ejemplo, tenemos una persona muy importante que fue Francisco Báez de Benavides, que incluso hay un proceso inquisitorial contra él, ¿ok? Y que sabemos que todos los Benavides son de la misma familia, como todos los Villarreal son de la misma familia, como los de la Garza y como todos ellos entre sí están emparentados. Entonces, lo que yo quisiera pensar es que todo este movimiento que hubo entre todas estas tierras, vamos a pensar que es básicamente de la misma gente.
Ahora, otra cosa muy importante son los vinos. Realmente, ¿quién traía los vinos? El judío, desde épocas, hay registros del medioevo donde los judíos eran quienes hacían el vino, quienes se encargaban de la venta del vino. Y de hecho, los judíos eran los únicos que tomaban el vino sin ponerles miel y sabores, por lo fuerte, digo, no es el vino que tomamos actualmente, pero por unas cuestiones religiosas, ellos seguían consumiendo el vino como lo marcaba en la Torá. Entonces también creo que está muy relacionado y falta mucho estudio sobre la vitivinícola de esta zona relacionada a la fundación judía. Eso creo que son como para darnos una idea. Otra cosa que es interesante es que, bueno, desde la primera vez que fui a Parras ya grande, yo, no de chica, sino ya grande, me sorprendió muchísimo la alimentación o lo que se encuentra en Parras. Mi abuela es de Coahuila. De hecho, Parras está dentro de lo que sería el área metropolitana de La Laguna, y mi abuela nació en el área de La Laguna, y creo que también el papá de Rogelio nació en Torreón, por ahí, ¿no? En Parras. En Parras, el tuyo, fíjate. Y entonces estamos viendo que llegas y ves que te preparan jugos de granada, las empanadas de higo, las hojarascas, las tortillas de harina, y de repente es muy común ver este tipo de cosas como de la azúcar que encuentras que se pone como la cabañita con las palmas y con todo. Ahí hay algo en el espacio que no ha cambiado. Sin embargo, también puedo decirte que algo que noté yo es que cuando se fue a Madero, mucha gente también se fue de Parras. Claro que queda mucha gente que se apellida Madero y que son de la misma familiares extendidos de los Madero, pero también hubo una época en que los Madero, que eran pues, la familia que estaba ahí, tenían muchísimos empleados, habían hora de toque de queda, la gente se iba a sus casas para que los Madero pudieran estar libres dentro de Parras. Pero también siento yo que a la hora que se fue esta gente de Parras, también Parras quedó con mucha gente que eran trabajadores de la zona. Haciendo unos estudios en la iglesia de Parras, en los archivos de la iglesia, también alcanzo a ver que hay la gente que está más en la parte de fundación, y también encuentras toda esta gente que eran hijos de trabajadores de diferentes tipos, ¿no? Desde de esclavos o indios o diferente tipo de personas. Entonces, actualmente Parras de la Fuente, pues obviamente tendríamos que pensar de lo que en un momento dado fue cuando llegan y llegan a este lugar que no hay nada, ¿no? Y crean los primeros vinos, y tenemos que ver todo este proceso que se va dando. Esto es en cuanto, nada más una pequeña introducción en cuanto a Parras. En cuanto a las mikves, nada más, no sé si quieres que sigamos ahorita y las podamos ver. Ahí, por ejemplo, ahí estamos viendo justamente Parras. Si vemos, no sé si pudieras marcar ahí donde está el punto rojo, ahí se alcanzan a ver esos como 3 hoyitos que se ven, eso vendría siendo. Eso está en el mero centro de Parras. Si ustedes llegan a visitar Parras, lo que van a hacer es, van a llegar a lo que es la plaza central, donde está la iglesia más antigua. Suben 1 o 2 calles, en la calle del agua, creo que se llama Orilla del Agua, ahí se meten y ahí se encuentra este lugar, que desafortunadamente lo compró alguien y se ha estado utilizando como albercas, y le hicieron muchísimas modificaciones. Pero bueno, las fotos que le mandé a Marcelo y que presenta Rogelio en su artículo son en diferentes horarios y en diferentes tomas para ver más o menos, pues la idea es preservar los materiales que hubieran, por lo menos, por ejemplo, esta mikve que estamos viendo ahí, todavía esa estaba tapada. La primera y la última mikve, la primera está completamente tapada, y esta estaba tapada como con lodo, digamos. Aquí sí vemos una del lado derecho. Aquí estamos haciendo medidas. Aquí podemos ver muy claramente
Se alcanzan a ver los escalones también. No sé si tú quieras decir algo al respecto, Diego, y luego yo puedo seguir para ir platicando. Sí, bueno, buenas tardes. Pues Katia y yo nos conocimos hace ya un tiempecito, por ahí del 2020, en la pandemia, y nos conocimos pues por este tema, ¿no? Entonces yo estaba trabajando otra migbe, la migbe de Tasco, que se encuentra hacia el sur de México, y cuando ella me comentó de estas migbe que ella había encontrado, pues se me hizo bueno, lo más idóneo, hacer una comparación entre la migbe que yo estaba trabajando, que ya tenía bastante tiempo en esa investigación, con sus migbes de ella. Entonces, no sé, Marcelo, si me puedas presentar la diapositiva 1, es esa. Y bueno, básicamente es esto. La migbe de Tasco es la que dice migbe Juliantla. Y bueno, se compone de dos piezas principalmente. La pieza número 1 es un pozo que es donde se almacena el agua, que viene de un manantial. Y la segunda parte es el número 2, que el rabino Leshes, que es a quien consulté para poder comprender y entender mejor esta migbe, es el pozo o el bautisterio. Estas migbe deben de tener una capacidad en específico para poder cumplir con los lineamientos de la Torá y también del Talmud. Entonces, igual, yo hice una comparación de esa migbe con otra migbe que se creía era la más antigua en América, que es la de Cajal Sahur, que está me parece que en Recife, en Brasil. Y bueno, si podemos ver, marcamos los elementos que son los que la componen. La de Brasil es la que está inferior derecho, en la imagen 1, y tenemos igual un pozo, que es donde se almacena el agua, que viene de un manantial, y el pozo 2, que es el bautisterio por donde se hace la práctica de la inmersión. La imagen, el dibujo inferior izquierdo es el diagrama del rabino Leshes, que bueno, ilustra la migbe que él tiene. Y bueno, esto lo comparamos con la migbe de Parras, que es un tanto diferente porque tiene más bautisterios. Lo que aún no podemos definir bien es de qué pozo se alimenta. ¿Por qué no? Porque, vaya, no se ha hecho todavía un recorrido en campo, pero, bueno, de mi parte, pero con las descripciones y las fotos que Katia nos ha compartido, hemos podido hacer una reconstrucción desde la Ciudad de México. Entonces, tenemos el pozo de almacenamiento de agua, que como bien dije, todavía no se sabe si es el 1A o el 1B, porque en el sitio hay dos pozos. El pozo 1 que está en la calle Viesca y Lobatón, y el pozo 2 que está en la calle de General Cepeda, el cual entra hacia los bautisterios, que son los Bañitos Villarreal. ¿Puedes pasar la siguiente imagen, por favor? Bueno, este ya es un mapa del diagrama en el sitio. Igual se ubican ambos pozos. No es muy claro, pero están ahí los pozos. Y bueno, igual el sitio, ¿no? Los Bañitos Villarreal. Algo que es relevante es, hay unos cuartos, o no sé si todavía están, ahí Katia nos dirá. Hay unos cuartos que había o que hay. Los que están al frente, dices tú. Ajá, sí, esos que están como en vertical. En Tasco igual teníamos un cuartito muy parecido, que es lo que nosotros suponemos que era donde llegaban las mujeres a
cambiarse. Sí, a utilizarlo para limpiarse y todo eso antes o previo a la inmersión ritual. ¿Nos pasas la siguiente imagen, por favor? Bueno, en Taxco ya no está, ¿no? Ya ha sido bastante remodelado el sitio y esos cuartos ya no están. No sé, en Parras. Bueno, este es En Parras sí están todavía. Lo que hicieron fue, lo que han estado tapando, bueno, habían como unas ruinas del centro de la casa, que es así, desafortunadamente tiraron porque es un terreno bastante grande y se les ocurrió poner una alberca. No, es que de veras es catastrófico, pero bueno. Sí. Luego, por ejemplo, dentro de las mikves habían unos, no sé si aparezcan en estas fotos, pero hay unos como bancos antiguos que ahora hasta los hicieron como bancos. Pero digo, yo pienso que de todas maneras, pues no es el fin porque no nos tiraron. Pero sí, porque todavía se encuentran ahí los materiales, ¿no? Pero si siguen ahí lo que son las casitas que están al frente, o sea, es esa que está seguida, ahí sigue todavía. Y siguen todas las mikves. Sí, es curioso porque en Taxco tenemos el mismo problema o el mismo caso de que en periodos de verano, que Taxco es muy caluroso, pero en periodos de verano utilizan el bautisterio como alberca la población. Ahorita ya está un poquito más concientizado el asunto, entonces ya no ocurre tanto, pero anteriormente era muy, muy común eso. Esta es una planta de conjunto del sitio, donde igual mostramos los bores, que son como los pozos, que así los define el rabino Leches, que es el contenedor de lluvia de agua de manantial, que es por donde llega el agua viva, que es un requisito para la mikve, de acuerdo a la Torah. Y bueno, y tenemos también los bores Hatvila, que son los contenedores de inmersión, que como ya mencionábamos son 4. ¿Quién los utiliza? Pues principalmente las mujeres para limpiarse después de su periodo menstrual, ocasionalmente los hombres antes de celebrar alguna festividad como el Shabbat o el Kippur. En los procesos inquisitoriales es muy común las declaraciones que hacen referencia a esto, ¿no? Que se iban a bañar, a purificarse. Aquí en la Ciudad de México, en una zona específica del centro histórico, para determinadas fiestas. Y bueno, también hay el caso de otros tipos de contaminación ritual en los que se hace uso de estos baños. ¿Puedes pasar la siguiente imagen, por favor? Esta ya es una plantita de uno de las mikve, que es el que nombramos mikve 1, el cual, de acuerdo a las mediciones, cumple con la reglamentación que los rabinos piden. La siguiente imagen, por favor. Este es un corte de la mikve número 1 y para que más o menos dimensionen las medidas de la mikve, ¿no? La siguiente imagen. Pero nada más para aclarar, porque sí te piden que el cuerpo tenga espacio para sumergirse, ¿no? Eso también. Por eso está en esta gráfica que estamos viendo. Sí, al parecer, hace unos 2 años realizamos un coloquio aquí en la Ciudad de México sobre mikves en diferentes partes del mundo. Estaba el de Recife, Brasil, habían otros que habían encontrado igual en Brasil, había mikves de Coro, de la comunidad de Coro, y no recuerdo qué otros tantos más, habían unos de Israel, claro, y unos ya más modernos, de sinagogas de aquí de la Ciudad de México, pero es interesante porque participó un arqueólogo reconocido, de nombre Jonathan Adler, y en el artículo menciona que hasta el siglo XIX, finales del XVIII, no había una reglamentación así precisa de las medidas que debía tener una mikve.
era como muy burdo el asunto, pero vaya, se tenía que cumplir, ¿no? Y bueno, el rabino Leshes, uno de ellos fue quien ya determina de acuerdo al Talmud cuáles fueron como cuáles son las medidas, ¿no? Que se especifica ya más un metraje del sitio. Se supone que eso, lo que te dice ahí son 40 CA. Sí, sí, que sí. es una medida bíblica que es suponemos equivalente a 331.776 litros, ¿no? Pero bueno, es Sí, y como bueno, el corte que se mostraba antes mostraba a una mujer donde el agua llegaba, así es, más o menos al pecho, que es más o menos lo que se tiene que cumplir para que a la hora de que ella se incline, no cree coyunturas dentro de su cuerpo y circule bien el agua por todo su cuerpo y se limpie bien. Bueno, la última gráfica, esa es una genealogía que, bueno, Katia tiene mucho más conocimiento de esto. Estas imágenes fueron sacadas de una ponencia que realicé hace algún tiempo referente a estas migbe, para poder tratar de conocer un poco mejor el sitio. Ya con la información que ya nos dio, vimos que encajaba, era muy parecido a otras migbe, y ahora tratábamos de darle un contexto histórico a este sitio arqueológico. Entonces hicimos el cruce de fuentes arqueológico-histórico para poder crear una narrativa del lugar. Y bueno, lo que yo pude encontrar fue que, a resumidas cuentas, había un propietario de una hacienda vitivinícola, que fue Pedro González de Paredes, o Morales, y que estuvo emparentado con Leonor de la Garza Falcón, que a su vez ella era descendiente de Marcos Alonso de la Garza y de Juana de Treviño. Y bueno, todo ese linaje ha sido como bastante bien documentado, como que tienen un parentesco con comunidades de descendientes judíos. Y vaya, eso es lo que pudimos encontrar. Pensamos o creamos nuestras hipótesis de que utilizaban estos baños muy probablemente para que los hombres o quien se encargara de realizar el vino pudiera purificarse antes de empezar las labores que requieren la producción vitivinícola. Esto ayudado de documentación histórica de otros sitios. Por ejemplo, vimos que el historiador Elliot Horowitz hizo un estudio de época contemporánea a estos, en los que da un fuerte valor al vino. Nos dice que había una gran producción de vino a finales del 17, principios del siglo XVIII en Europa, en el que se vuelve muy importante. Me sonó se me hizo como muy, muy chistoso. Una de las características que ellos tenían que hacer para que el vino fuera kosher, y era que decían que si un gentil veía el vino o cómo se producía el vino, dejaba de ser kosher, ¿no? Entonces es como, tiene así ciertas especificaciones. También nos comenta que, vaya, en esas comunidades italianas, que son las que él estudia, por ejemplo, no había en un principio mikves, ¿no? O baños rituales judíos de la comunidad. Entonces lo que hacían las mujeres era irse a bañar a los baños turcos, ¿no? De comunidades otomanas, o se iban a bañar al río, ¿no? Claro. Me parece que era el río Po, que estaba por ahí. Así, de hecho, así originalmente inicial, ¿no? Y originalmente, antes de que se hicieran las migres, también la gente se bañaba en el agua, o sea, en cualquier lugar que tuviera cerca, ¿no? Sí, claro, claro. Y bueno, eso lo
igual lo integramos a esta pequeña investigación, y es por eso que vimos la relevancia que tenía el vino en esas épocas, y qué tan importante era el vino en Parras de la Fuente, igual en la misma época. Ya había un antecedente de esto, porque a principios del 17 en la Ciudad de México vivió un judaizante, un judío converso muy famoso llamado Simón Báez de Sevilla, que también le metió mucha inversión al vino, ¿no? Él lo traía desde España, desde Sevilla, pero vaya, es como un antecedente, ¿no? De todo esto, de la gran importancia que fue formando aquí en México la producción de vino. Y bueno, eso es básicamente lo que pudimos investigar respecto a las mikve de Parras de la Fuente. Me gustaría recalcar que en el congreso que les mencionaba sobre las mikve, el arqueólogo Adler menciona que en un principio, y todavía hasta el medioevo, no hay como no hay una reglamentación respecto a las mikve. O sea, es como les mencionaba, es muy burdo. Entonces, no podemos ir y decir, mira, si no viene de un pozo, no es válido, o si no corre. Entonces, eso me parece relevante de su trabajo de Adler. Y bueno, es básicamente eso. No sé si ¿podría agregar algo a lo que comentas ahorita? Justamente sobre lo que comenta él, algo que es muy importante y menciono mucho en mi trabajo, es que estamos hablando de criptojudaísmo, que significa judaísmo secreto. Tenemos que tener muy bien ubicado que a partir de la conversión forzada y la expulsión, los judíos dejaron de tener líderes religiosos, que son los que generalmente permiten que nosotros llevemos a cabo rituales desde el nacimiento hasta la muerte. Entonces, ¿qué pasa cuando las comunidades se quedan sin estos dirigentes religiosos? Bueno, la gente hace lo que puede con la información que tiene. Entonces, también por eso creo que es muy importante no quedarnos en la idea de que todo tiene que ser como exacto, porque no lo va a ser. Seguramente ni las circuncisiones se hicieron exactas, y te estoy hablando que aquí en Nuevo León todo el mundo está circuncidado. Es raro encontrarte a la gente, y te lo digo porque la gente te lo comenta, que es algo familiar de toda la vida. Pero obviamente las cosas no se van a poder ser igual. Por ejemplo, la matanza del animal, ¿no? Pues lo mismo, van a hacer lo que pueden. Tiene que haber ciertas modificaciones porque no tenían libros ni nada ni nada que los ayudara a continuar, ¿no? Para tener esa exactitud. Otra cosa que quisiera agregar es que mucha gente piensa que las fundaciones, cuando vas a estudiar el tema, la verdad es que cada quien pone lo que quiere, pero las fundaciones, la gente me decía, es que no hay una sinagoga. Bueno, pues lo que pasa es que no es como en el catolicismo una iglesia. Los judíos se podían casar en sus casas, ¿de acuerdo? Pero sí necesitaban una mikve. Entonces, cuando un judío llega a un lugar nuevo, ¿qué es lo primero que va a poner? La mikve, porque si no, no se puede casar, no puede tener hijos, no puede lavar la vajilla. O sea, hay una infinidad de cosas que va a hacer a partir de tener esta... Ahora, las mikves realmente existen muchísimas mikves. De hecho, en Israel, por ejemplo, hay mikves que datan de más de 2000 años. Hay 700 mikves descubiertas en Israel, de las cuales 50 están en el templo del rey Salomón y en el área donde se construyó el Domo de la Roca arriba de nuestro templo, ¿ok? Y hay mikves, como comenta él, en muchísimos lugares, ¿no? Realmente yo pienso que las fundaciones judías se hicieron inicialmente con estas mikves. Pero bueno, eso por lo pronto no sé, es lo que quería decir. Sí, creo que es relevante eso que mencionas respecto a las sinagogas. Vaya,
se sabe que antes de, así lo dicen, ¿no? Antes de comprar un rollo de Torah o construir una sinagoga para una comunidad nueva, primero se hace la mikve, ¿no? El historiador Urbano Afonso en Portugal ha estudiado estas casas que utilizaron judioconversos cuando fueron expulsados de España y vaya, dice que las casas eran acondicionadas para el rito judío. Exacto. Una de las características de estas casas es que se hacía un pequeño closet y vaya, ese era como el Aarón HaKodesh, ¿no? Así ahí se colocaban los rollos y tú lo veías y era como un closet más, ¿no? En el caso de Tasco, por ejemplo, que es como el que más conozco, igual, la familia de los Carvajal fueron llevados a Tasco porque ahí iban a fundar la comunidad y vaya, fue hacer la mikve y los miembros compraron haciendas y las haciendas fueron las que adecuaron. Una de las haciendas que fue la que yo más trabajé fue la hacienda del Chorrillo, que perteneció a Jorge de Almeida, marido de Leonor de Carvajal, y en mi recorrido de campo lo que yo pude encontrar fue una mezuzá en la arquería de la hacienda, ¿no? Por donde pasa el acueducto. Entonces, son, sí, esas cositas que ellos no ven como tan necesarias antes de esto, ¿no? Antes de la mikve. Y que van a pasar inadvertidas al ojo común. Porque sí, claro, la realidad es de que la gente no ve lo que no conoce. Entonces, realmente, pues no sé, yo me pongo a pensar, Monterrey, imagínate lo que no pudo haber tenido cuando los ojos de agua o sea, Monterrey se llamaba originalmente los ojos de agua de Santa Lucía, algo así. Ahorita te digo el nombre porque siempre tengo mala memoria para los nombres rápido, porque todo estaba lleno de ojos de agua, pero toda la ciudad se construía arriba y ahí empieza lo difícil, ¿no? Entonces, yo creo que es importante conocer para poder reconocer, digamos. Sí, igual hay un arqueólogo español, se llama Alexander Ben Maguen, y dice, hay que entrar al gueto arqueológico. No, dice, hay que salir del gueto arqueológico. Exacto. O sea, él dice, yo trabajo en España y cuando los arqueólogos hacen trabajo de campo, siempre están encontrando cosas de, no sé, de visigodos o culturas, ¿cómo se dice? Culturas, vaya, que son como las principales del lugar, ¿no? Aquí en México igual, lo que yo pude ver es que revisando informes de salvamento, de trabajos que se han hecho en el centro histórico, hay muchos que el arqueólogo normal o común pasó como desapercibido, claro, de ciertos objetos de cultura material y bueno, estoy tratando de hacer como ese rescate, ¿no? De esos objetos y decir, creo que esto no es de aquí, sino es de estos, ¿no? Y es como muy vaya, muy característico porque no son cosas tan ostentosas, ¿no? Son, no sé. Sí, claro, que el inquisidor a la hora de incautarlas, pues como que decía, no, pues esto no te lleves esto, no es oro, no es plata. Por ejemplo, cuernos de shofar, ¿no? O cebibón, cosas que son como producto de animales. Esas cosas van a ir saliendo y eso es como interesante porque te permite ir más allá del documento y el documento también es muy importante porque también lo que ahorita he estado trabajando respecto al rescate de estas comunidades, también sale información que en la historiografía existía y que decías, por ejemplo, las fiestas, ¿no? Seymour Littman decía, o Eva Hoffmani decía, nada más las fiestas que celebraban eran el Kippur, el Rosh,
el Rosh Hashanah y el ayuno de Esther, ¿no? Sí. Pero no, te das cuenta con los materiales, por ejemplo, que te encuentras un Un sedibot, ajá, y dices, oye, pero ¿y esto pues, no es de Hanukkah, no? Así, entonces, tan solo, digo, con los documentos, te das cuenta de que muchos de ellos, sí, claro, no podían pasar rabinos, y ahí se perdía bastante información, pero llegaban otros, como por ejemplo los Pacheco de León, que traían una formación de yeshiva en Italia y traen más conocimiento, ¿no? Fíjate Entonces, que es interesante lo que dices, porque justamente aquí Francisco de Zavala, en el Nuevo Reino de León, por ejemplo, ¿qué tenía que ir a hacer a Ámsterdam? O sea, es lo que yo siempre me pregunto, ¿verdad? O el padre Mier, ¿no? El padre Mier, que pues ya no le llamemos padre, ¿no? Es Servando Teresa, no, Servando Mier, ¿no? Tengo su genealogía y dices tú, esta gente se la vivía viajando a Europa, entre Europa y entre nosotros, ¿verdad? Ya no voy a hablar de la Comunidad de México por los autos de fe, pero nosotros que quedamos un poquito más, con más suerte, digamos, que es el noreste, se siguió viendo este contacto y habían libros y todo. Y fíjate algo que también me gustaría agregar, es que los hallazgos nunca van solos. Esa ha sido mi experiencia. O sea, me tardé mucho tiempo en lograr una metodología de trabajo, pero realmente los hallazgos nunca van solos. O sea, encuentras algo y vas a darte cuenta que alrededor de esos espacios vas a encontrar una serie de hallazgos más. Hay muchas cosas que me gustaría platicar o compartir, pero van ahorita para mi libro, que espero ya que esté listo en unos 2 meses y vamos ya a pasar a la siguiente parte. Pero realmente en Parras, dijeras tú, oye, nada más están las migves, bueno, pues no, pero están las migves, están las genealogías, están los vinos, hay cuadros, hay comida, o sea, hay tantas cosas, hay otros hallazgos que todavía no presento abiertamente, pero a final de cuentas está la familia de León que vivía en tal lugar y te pones a pensar y dices tú realmente, pues era un universo, es un universo. Y, y al principio que decían Marcelo y al principio Liliana, es historia viva, porque si tú me dijeras ahorita, ¿qué pasa con los descendientes? Si yo te dijera, es que llevan 450 años, tal vez algunos no supieran su origen judío, pero la mayor parte de la gente sí sabía que había un origen judío. Estás hablando que todos estos descendientes son historia viva de lo que sigue aún sucediendo, no es algo que se haya acabado. Nunca se acabó. Y de hecho, aquí Rogelio, que nos acompaña, es un descendiente Villarreal, y a lo mejor, no sé, quisieras comentarnos algo, Rogelio, sobre tu experiencia. Fíjate que es muy interesante cómo varias familias reproducen este mismo hecho, ¿no? De que los abuelos, los padres le platican a los hijos que hay algún antepasado judío o varios antepasados judíos, porque pues también estamos en un país en el que se ha propiciado el mestizaje, pero siempre hay alguna raíz judía, sobre todo en estos personajes que viven en el noreste del país. Y yo me acuerdo de muy chico cuando mi papá nos platicaba que antes habíamos sido judíos. Digo, a ver, papá, ¿cómo está eso? Platícanos un poco. Bueno, ya nos platicó un poco a partir de la expulsión de los judíos de España en 1492. Empiezan a llegar con Colón, con los primeros exploradores y conquistadores. En la tripulación había muchos criptojudíos. Empiezan a poblar la Nueva España, algunos en Veracruz, otros acá en el estado de Jalisco, en los Altos, por ejemplo, también hay muchas reminiscencias judías, y sobre todo allá en Nuevo León. Mi papá nació en Parras de la Fuente, pero su familia pues venía justamente de Monterrey. Y una vez que me dijo esto, pues me causó mucha curiosidad empezar a buscar, a indagar, a investigar, a leer. Descubrí que el primer Villarreal, que se apellidaba así tal cual Villarreal, era uno en el 1141 que vivía en Toledo. Poco después, en 1255, el rey Alfonso el Sabio funda la Villa Real. Como se fundaron tantas en España y en Portugal, en esta parte de la península española, eso me seguía causando también más curiosidad, más inquietud por saber, por reconstruir una historia, una genealogía que ahora tengo incompleta y que Katia me está también ayudando a
conformar. Y una cosa que mi papá nos decía, medio broma, medio en serio, es que estábamos emparentados con Benjamín Disraeli, este legendario primer ministro de la Reina Victoria, porque su segundo apellido era Villarreal, Benjamín Disraeli y Villarreal. Y efectivamente me conseguí una biografía de Disraeli escrita por André Maurois, este intelectual francés, y vi que efectivamente su madre era de la familia de los Villarreal. Se habían ido a Italia, pero venían justamente de España, de la España sefardita. Así que pues empezamos a conformar esta historia, a platicarlo, y bueno, siempre queda una especie como de entre pasatiempo, curiosidad, inquietud, hasta que se va transformando también en algo más serio, un interés realmente profundo, serio, y sobre todo en estos tiempos en los que el antisemitismo vuelve a brotar con mucha crudeza, con mucha virulencia. El antisemitismo nunca muere, ni los antisemitas, siempre están resurgiendo en cada momento de la historia, siempre están aprovechando cualquier coyuntura y cualquier circunstancia, pero me parecía muy, muy importante, ¿no? Defender una cierta identidad y tratar de documentarla, de entenderla, de ver la enorme variedad que hay en el mundo judío, desde los askenazis, los sefarditas, los mirajis, en fin, y aparte pues los que se llaman las tribus perdidas, que podemos encontrar judíos en la India, en Afganistán, entre los pashtunes, en África, los Bemba, los Lemba. Así que este gran universo judío pues es extremadamente variado, ¿no? Los falashas de Etiopía, el origen de cada una de estas comunidades, pero todo nos llevaba justamente pues al reinos de Judá e Israel. Exacto. La historia que mi papá me había contado, pues empecé yo a profundizar en ella, a documentarla, a escribir algunos artículos, he escrito algunos artículos también incluso sobre la paz y la guerra en Israel. Y a partir de allí, pues creció este interés. ¿Quiénes son los Villarreal? Y los Villarreal en relación también con los Garza, con los Treviño, con los Elizondo, con tantas familias de origen sefardita. Ahora Monterrey, pues es una ciudad ya muy mezclada, muy cosmopolita, por así decirlo. Hay gente que llega y viene de todas partes, pero sí hay una esencia, digamos, en las familias originarias, las que llegaron con los Carvajal, con los Montemayor, toda esta gente que venía de España huyendo de la Inquisición y pensando que acá en América, en este nuevo Reino de León, iban a conseguir finalmente pues un poco de paz y fundar una nación propia, cosa que finalmente pues no se pudo. Pero finalmente lo que sí es que muchas de estas tradiciones, costumbres judías, pues han permeado, han persistido, ¿no? Digamos ya muchas veces sin saber exactamente su origen, pero esto que mencionaba Katia, en el lenguaje, en la comida, en ciertas costumbres, pues ahí están. Hay un trasunto judío que pues es evidente, ¿no? Así es, son prácticas religiosas que las vemos como costumbres. Y lo que dices es muy interesante, porque realmente Nuevo León y Coahuila, o sea, el noreste, sí tiene una cultura propia y tiene su propia manera de hacer las cosas. Es verdaderamente sorprendente ver la diferencia que hay entre nosotros, el noreste, y el resto. Bueno, yo soy mitad, yo nací en el DF, ¿no? Pero tengo mi abuelita de Coahuila, los abuelitos por aquí y por allá, pero básicamente con tantos años ya viviendo aquí, te haces de los lugares, ¿no? Te haces mucho. Y sigue, a pesar de que hay mucha gente de fuera, aquí todavía sigue habiendo gente que se casa entre primos de las mismas familias. Eso es algo que no ha cambiado, y todavía se habla de entre los nuestros o entre nosotros. O sea, todavía se hacen muchísimas diferencias con la demás gente. Es bastante interesante. Lo mismo que pasa también acá en los Altos de Jalisco, acá en Tepatitlán, por ejemplo, que también tiene una raigambre judía muy, muy evidente, aunque claro, todos son ahora profundamente católicos, pero sigue esta endogamia, hay unas estrellas de David en la catedral principal de Tepa, en fin, hay en la comida, ¿no? Las tortillas de harina y tantas cosas, pues sí, igual que en Venta Prieta, este pueblo indígena judío, ¿no? Yo lo veo diferente a Venta Prieta, pero te voy a decir, sí creo que aquí la desventaja que tenía Jalisco es que tenía un obispado. Creo que eso fue una de las cosas más complicadas para que los judíos pudieran vivir una vida como aquí en Monterrey.
pues, Tarde o temprano tenía que ser, tarde o temprano. obispado. Realmente, pues la influencia de la Iglesia Católica fue avasalladora en toda la Nueva España y en toda América Latina. Ve, en Monterrey, pues tenemos las familias más profundamente conservadoras y católicas del país, ¿no? Sobre todo Pero en San te voy a decir una cosa, yo te voy a decir una cosa, el catolicismo de Nuevo León, que vemos en Monterrey, llega con los legionarios de Cristo en los años, básicamente hacia los años finales de los 60s, 70s. No estábamos hablando, no había un catolicismo fuerte en Nuevo León, era como más social, ¿no? Digamos, como que si alguien se casaba, por ejemplo, algo que vamos a oír de todas las familias es que los señores no entraban a la iglesia, no, ahí entraban las señoras. Lo que vemos es que no hay suficientes iglesias, que creo que esto siempre va a ser un tema de saber que cuando una región es religiosa, tiene que tener más iglesias, ¿no? Y Nuevo León no tiene, Nuevo León tiene una capillita por todo un municipio. Estás hablando que una capilla donde caben 60 personas, a lo mejor para 6,000 o para 10,000 personas, ahí tenemos que encontrar. Entonces, este catolicismo que encontramos en Monterrey es un catolicismo que llega con los legionarios de Cristo, que de hecho fueron dos familias de Monterrey las que trajeron a esta persona a construir este proyecto, y donde muchas personas se unieron. Y te voy a decir una cosa, mucha gente ya no está en este grupo y otras personas persistieron en esto. Y mucha gente ya no es tan católica como cuando tal vez en los años 80 me tocó a mí, no, en los 80, perdón, en los 90, ver lo que fue básicamente cuando llegué. Entonces también eso es interesante, ver que Monterrey se mantuvo sin ese catolicismo durante 450 años. Realmente alguien lo trajo y lo instituyó. Y otra cosa que es muy interesante, que yo lo he vivido, o sea, he sido parte y testigo, es que siempre se sigue a un grupo de la élite de Nuevo León, como que esa misma élite que existió. Ese mismo seguimiento que a lo mejor le dieron a los legionarios de Cristo en un momento dado, en el momento en que se hizo el proyecto de nacionalidad sefaradita, llegó un momento en que todos querían también ser, porque si no sacabas tu carta de nacionalidad sefaradita, o sea, tu carta de origen sefaradita, también te lo decían ellos, no perteneces a los nuestros. Entonces vamos viendo cómo a veces socialmente se mueven, ¿verdad? Finalmente como un grupo, y siguen siendo un grupo. Yo sé que mucha gente de fuera, yo sé que mucha gente ha querido cambiar ciertas cosas, pero yo creo que todavía estamos hablando de que todos estos mismos descendientes siguen siendo las mismas familias, ¿eh? Y siguen con sus mismas costumbres. Muchos, claro, ya más globalizado, ya mucho más modernos que en los años 90 cuando yo venía, o los 80, pero sí se conserva la idea de las diferencias. Eso sí creo que eso es importante y no me parece raro, me parece que es algo muy común, porque los judíos de alguna manera hemos subsistido por estar juntos, ¿no? Sí, y en todo caso lo importante es eso, que tengan por lo menos esa conciencia, incluso cuando ya no haya una identidad propiamente judía, pero sí que sepan de dónde vienen, que es una cultura que trascendió en toda la América Latina y parte del sur de lo que ahora es Estados Unidos. Hay un sitio de un señor que se llama Daniel Villarreal, que es de Texas, y en el que documenta toda la historia de su familia, y en una parte dice también una cosa como la que hemos comentado aquí, éramos judíos. Es un sitio muy interesante, el de Daniel Villarreal, porque empieza también a remontarse a la genealogía, habla de Diego de Villarreal, después de todos los descendientes, hasta llegar más o menos al siglo XIX, principios del XX, y esa conciencia es interesante porque ellos se confiesan católicos, practicantes, pero esto mismo que existe acá en el noreste, pues también existió en Lima, también en Buenos Aires, todo en Río de Janeiro, en estas partes pobladas. Sí, muchísimos judíos que vinieron acá, ¿no? De manera abierta, de manera oculta, de manera como criptojudíos, pero pues hay una gran cultura judía en el trasfondo de nuestra identidad, ¿no? Árabes, judíos, católicos, bueno, todos conformamos esta región americana. Así es. Bueno, nos metimos porque ya pasó más de una hora. Es fantástico escucharlos, la verdad que es un placer
el debate que se convirtió, que enriqueció todo lo que todo el tema del descubrimiento de las mikveot. Digamos que mikves es una castellanización del plural de mikve, pero que en hebreo es mikveot, ¿no? Por supuesto. Rogelio, Diego, Katia, fantástico, la verdad que muy enriquecedor todo lo que nos han aportado. Yo tengo algunas preguntas, pero no las voy a hacer porque hay muchos comentarios y preferimos dar siempre prioridad a la gente que está muy movida. A veces hablan entre ellos, hay de todo. Vamos a ir descubriendo qué es lo que hay, porque desde temprano estaba Daniel Cavazos, ya listo para escuchar el tema. Él está en Monterrey. Eduardo Treviño Garza también saluda desde Monterrey. Adrián Toro Quinteros desde Colombia también saluda. Bernard Miller desde Londres, él se queda siempre hasta tarde. Son casi más de la 1 de la mañana ya. Gracias. Desde Rosario, Argentina, Jorge Alberto Marcipar, desde Caracas, Alan Carciente, desde Coahuila, nos saluda la casita de Cindy. Bueno, supongo que será Cindy. Qué linda. Que está escuchando desde el noroeste mexicano. Dice Berardo, escucho lo que inicia diciendo Katia y es una fiel retrato de lo que muchos habitantes de esta región mexicana sentimos respecto del tema. Gracias. Betty Estrada, que saluda desde el DF, que ya no se llama DF, es la ciudad de México. Saludos desde la comarca lagunera cerca de Parras. Y Ojanán Skarpnik. Juan Trevino dice que es Eduardo Treviño González, regiomontano de origen sefaradí, aquí al tanto de en vivo. Tengo una foto de una casa antigua y unos familiares que tienen la estrella de David. Que nos la mande, claro, para poderle darle seguimiento. De hecho, creo que fue Cindy la que hace como 2 personas atrás, ella me contactó diciendo que había una probable migbe, y me mandó algunas fotos en Monclova, que es un lugar muy, muy importante en Coahuila, donde fue arrestado Carvajal de la cueva, y de donde sale Gaspar Castaño con toda la comunidad judía hacia Nuevo México. Entonces, Cindy, creo que eres la misma, gracias. Bueno, ahí estoy poniendo la dirección nuestra, que podemos ser puente para quienes quieran enviar algo. Esa es nuestra dirección, y si no, en nuestro portal sefarad.com, por supuesto, van a encontrar todo. Déjame ver para retomar por donde habíamos dejado. Hay muchísimos mensajes, ¿eh? Sí. Acá, ya encontré. Bueno, este fue el de recién. Muchos dice Johanna Levy, lamentablemente muchos no sabemos nada porque no nos tocó que nos pasaran costumbres de información. Bueno, es la historia, ¿no? No es una pregunta, dice, ¿por qué no nos pasaron? No era una pregunta, Marcelo, era una afirmación. Bien, y Ojanán también dice, Francisco Hernández de Córdoba en 1517 llega a Veracruz con familias judías, Cortés llega en 1519. Yo he investigado y me sorprendió cómo se movieron entre los 3 estados, porque parte de Tamaulipas también hay gente que es de las mismas familias. ¿Puedo comentarle algo a él? Sí, claro. Tamaulipas definitivamente, no todo, pero lo que es la parte del noreste, como Ciudad Mier, sí son parte del Nuevo Reino de León. Muy difícil, un área muy difícil de estudiar por la cantidad de problemas con el narco y la violencia que hay. Entonces, no es un lugar al que no me haya yo podido meter, la verdad te lo digo, por miedo. O sea, tengo incluso unas mejores amigas que de Ciudad Mier, ya no tienen, ni siquiera son dueños de sus casas ni de todo. Entonces, claro que hay un universo ahí, pero... Bueno, cuídate, Katia, que te necesitamos para que sigas investigando. Gracias. Bueno, también en Durango, Dolores del Río, actriz, sobrina de Francisco y Madero, padece. Okay. Pablo Cepeda, felicidades a los organizadores, gracias Pablo.
en lo particular a Katia y a Rogelio, un abrazo con mucho cariño, son amigos. Pregunta en qué calles están, no sé a qué calles te refieres. Pues Están las migves. Las migves se encuentran a 2 cuadras de la Alameda en la calle Orilla del Agua. Mira, si pones Bañitos Villarreal en Google Maps lo encuentras inmediatamente. Sigamos, gracias por compartir. Pablo Frenkel, las migves son a cielo abierto y qué agua se utilizaba. Bueno, quedó explicado más o menos a lo largo de la charla. Y ojalá pudiera entrar también al artículo que escribimos, que es muy extenso, muy documentado. El artículo, ya que lo has nombrado, cuéntanos qué es Replicante, Rogelio. Revistareplicante.com es una revista cultural en la que ponemos muchísimos contenidos que tienen que ver con periodismo, con arte, con cultura, con política, con ciencia, con educación. Y en este caso, pues es un artículo con una entrevista a Katia, hablando justamente del origen de las mikves, estos lugares sagrados, rituales judíos, y los descubrimientos hechos por ella, ¿no? Justamente. Bueno, ahí tenemos la página, se puede acceder. Esto es revistareplicante.com. Exactamente. Y yo vuelvo por aquí. Cuando pequeño recuerdo que mi papá tenía una llave, me llamó la atención la llave que tiene en su logo. Sí, claro, nosotros en el Centro Cultural Sefarad usamos la llave como símbolo de esto de que se dice. Nosotros creemos más que como figura, que como una realidad, que los judíos se llevaron las llaves porque pensaban volver, y esta historia lo tomamos como símbolo de los sefaradíes para nuestro logo. Ariel saluda de la región Juárez, El Paso. Bueno, se saludan entre ustedes. Adrián, una pregunta. ¿Hay alguna normativa del gobierno de México que permita preservar estos lugares arqueológicos como patrimonio? Diego. Sí hay normativa, pero pues primero tiene que reconocerse el sitio como tal, darle un valor al patrimonio, lo que se llama la puesta en valor. Eso es lo que primero se necesita. Katia ha estado trabajando bastante en eso. No se ha podido, pero creemos que ahorita con todo esto que ha surgido, se va a acelerar ese proceso. Bueno, esperemos que Katia nos había dicho que ahora es propiedad privada, que alguien lo compró y está en conocimiento, me imagino, de todas estas investigaciones, ¿no? Yo creo que sí, no sé tú, Diego, eres el que conoces todo sobre el tema del Instituto Nacional de Antropología, Historia, etcétera, y Arqueología, pero creo que cuando una persona es dueña de un espacio y se llega a reconocer que hay que hacer este estudio, no sé, significa que se tienen que hacer las investigaciones, y creo que incluso ellos tienen que hacer pago de estas, ¿correcto? Algo así. Sí, algo así es. Ajá. Ojalá. Sí. Bueno, Luke Martínez sí. Dice, son baños tan antiguos como nuevos. Los hay en el sur de Coahuila como en el centro y norte. En varias regiones de Coahuila existen estos baños cerrados. Fuera de la apreciación superficial y en más de un caso muy relativa, no contamos con elementos concretos para afirmar que sean mikve. La tesis más sólida hasta ahora es que los sefarditas que vinieron a esta parte del norte eran conversos de segunda o tercera generación, y como afirma, debe ser el historiador Ben-Zion Netanyahu, a partir de la tercera. Y ahí se corta. No tengo cómo sigue. Bueno, claramente eso es lo que están haciendo, ¿no? Están investigando para tener más concreciones de eso. Por eso decíamos que se está escribiendo la historia, ¿no? Ricardo Ramírez dice, a ver si algún día hablan de las 100 familias sefardíes que trajeron Carvajal, Montemayor y crearon las villas del norte, y están desde parte de Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas,
Tamaulipas, Texas y Nuevo México. Claro que sí. Durango. Es correcto. También en Durango, Francisco de Ibarra. Adrián colabora con nosotros y nos recuerda que recientemente Everardo Treviño Garza, que está aquí con nosotros, tuvo una impecable exposición sobre las familias sefardíes del Nuevo Reino de León. Así que ya lo tuvimos el programa. Me alegra que tengamos gente nueva que se acerca y pueden ver los programas en nuestro canal de youtube.com/sefarad. Johanna Levy dice, Ricardo Ramírez, creo que tomaría bastante tiempo eso que comentas, pero creo que casi todos están entrelazados de uno u otro modo y lo comento porque he checado. Bueno, ahí empiezan a hablar entre los Es que una llegan. conversación muy Sí. particular Acá entre preguntan dos. si el Claro, capitán Alonso de León. No nada más judíos, sino yo podría asegurar sin poder asegurar, ¿verdad? Porque no se puede, pero yo pienso que es parte de la familia Carvajal, son de la misma familia de León. O sea, acuérdense que Luis de Carvajal de León, toda esta familia es la familia de León. Los Ojos de Agua de Santa Lucía, en donde se fundó, esto es la comunidad de Monterrey, la ciudad de Monterrey, pudo ser usado como mikve. Totalmente. Y Everardo que nos dice, felicito a todos los participantes por su valiosa información. Quienes recibimos información oral de abuelos y bisabuelos, ya es increíble cómo nuestras familias siguieron. Sí. Así es. A ver, acá nos aclara, quienes recibimos información oral familiar en el noreste mexicano, no dudamos nunca de nuestro origen sefaradí, a pesar de que fue un tema ocultado familiarmente todavía a finales del siglo XX. Era como un secreto a voces, básicamente, ¿no? Claro. Bueno, Johanan Skarning que dice, en Torreón pueden venir a la casa del cerro y verán la piscina y su conexión a un pozo para recolectar agua de lluvia. Bueno, hay muchos mensajes más, pero nos estamos yendo mucho de tiempo. Igual quedan en el chat. Estoy buscando a ver si hay... Bueno, hay preguntas como esta, ¿cómo influyó la Inquisición en México? Que no lo vamos a tratar ahora, porque estaríamos una hora más. Demasiado, ¿no? Pero te la dejamos, Katia, para que la prepares. Pues lo que sí puedo decir del tema es que se debe de estudiar Inquisición en México. Y en eso sí creo que es una cosa que se ha obviado y creo que es súper necesario. ¿Algún libro para recomendar sobre de autoría de alguno de ustedes? Pues no sé, si quieres luego te pasamos con todo gusto. Bueno, hay muchos más, agradecimientos fascinantes. Bueno, después en todo caso lo vemos en el chat, porque hay muchos más y ya nos pasamos 15 minutos y no queremos pasarnos más de la cuenta. Cada uno se programa para sus cosas. Simplemente agradecerles, muy enriquecedor todo lo que nos han mostrado. Felicitaciones por el trabajo que hacen, que es necesario, alguien lo tiene que hacer, pero lo cierto es que si no lo hacen ustedes, no lo hace nadie. Así que, y ánimo por lo que falta, ¿no? Claro que sí. Esperemos que básicamente la idea es que esto sea el principio de más investigaciones, especialmente después de tanto tiempo de negacionismo sobre el tema judío, lo cual también ha afectado mucho a las investigaciones. Mucha gente, al negar tantos ciertos historiadores la existencia de los judíos del Nuevo Reino de León, por decirte una cosa, lo único que causaron es una confusión tremenda en la gente. Entonces, bueno, esos mitos los estamos acabando, gracias a Dios, y creo que lo ideal es que esperemos que nuevas personas y nuevos investigadores lo vean esto también desde la óptica judía. O sea, no eran conversos, eran judíos. Fue gente obligada a la conversión. No eran cristianos, eran judíos. Y eso es bien importante para poder comprenderlos y poder estudiarlos. Excelente. Hay mucha gente que creo que es la primera vez que viene a estos encuentros. Nosotros ya estamos en el 5º año de estos encuentros, así que están invitados a los jueves a las
7 de la tarde hora argentina, son las 4 en México, en estos momentos hay 3 horas de diferencia. Estamos siempre en vivo, así como los domingos al mediodía, con encuentros en ladino, pero que los que hablan castellano lo entienden perfectamente. Una vez más, Rogelio, Diego, Katia, 1000 millones de gracias. Seguramente va a haber otro encuentro donde nos volveremos a encontrar con estos temas tan interesantes. Nosotros nos despedimos, Lili. Sí, quería decir una despedida, Katia, me parece. No, nada más quiero agradecerles porque su trabajo es muy importante. Como les decía, ustedes están creando una biblioteca súper importante y pues eso es justamente algo que se necesita, especialmente en el tema judío. Que quede constancia, especialmente, como dice Rogelio, en esta época en que hay tanta propaganda antisemita y tantas mentiras sobre lo que hemos hecho los judíos y a lo que nos dedicamos. Yo creo que somos un pueblo que nos hemos dedicado más que nada a dar, y ahora que estamos en una situación tan complicada y de tanto peligro, creo que es muy importante el trabajo como el que ustedes hacen, o todo el trabajo que todo el mundo haga para aportar, ¿verdad? Entonces, pues muchísimas gracias, ¿verdad? Muchas gracias a los tres, un tema que seguramente vamos a continuar en algún momento. Ahora nos tenemos que ir, les contamos que el domingo volvemos también en vivo con nuestro programa en ladino, judeo-español, nuestros encuentros de Al-Had, con este tema, Nuevos Estudios Sefaradís en Aix-Marseille Université. Esto es organizado por la institución Aquí Estamos. Su anfitriona será Jenny Lonery y su invitado Pandelis Mavrogianis. Y el próximo jueves volvemos con otro tema, el Teatro Sefaradí de Estambul, después de la fundación de la República Turca, en vivo con Rivka Bihar Balman. Ella es académica independiente, doctora en lengua y literatura española, nacida en Estambul y ahora instalada en España. Así que vamos a ver qué nos va a contar sobre este tema que no es tan conocido también, sobre nuestra cultura sefaradí. Recuerden que toda la información está en esefarad.com. Suscríbanse, pongan me gusta, comenten, compartan, todo eso permite que invadamos de temas sefaradís a todo el mundo. Chao, gracias. Gracias, hasta luego. Abrazos. Gracias.